Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Una jornada que no dudo calificar de Jueves Santo. Nuestro país se prepara para la llegada del conejo de Pascua y en general el ambiente religioso tan mistificado en el último periodo, en las últimas décadas, yo diría, está encendido en medio de un ambiente político también bastante convulsionado. Pero con todas estas cosas que están ocurriendo, en Mate Rey estamos siempre tranquilos, estamos seguros, estamos protegidos, estamos guarnecidos en, en el aparato comunicacional de uno de los grandes, de uno de los padres de la televisión chilena, el gran Sergio Risenberg. ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, licenciado, muy bien. Lo noto cada día más joven. Su mirada se ve mucho más clara que otras veces. No sé si será la hora que estamos grabando, Puede ser. la soledad, no lo sabe. No. Pero todo eso le está haciendo muy bien. Eso lo nota el público del programa, inclusive ha hecho comentarios acerca de Sí, su sí. nueva apariencia. Varones inclusive han hecho comentarios al respecto, que es algo que inquieta siempre a la producción. Pero es así, en el país. Sí. Lo más inquietante es que eran solo varones. Es más grave. Claro, exactamente. Ese es uno de los problemas. Pero en todo caso, el nuestro es un programa democrático, absolutamente democrático, e inclusive algunos lo han calificado como liberal, fíjese, recordando los tiempos suyos de Sabor Latino y tantos otros programas que dieron mucho por, un poco por chasconear este país, ¿no es cierto, Sergio? Así es, nosotros lo hacíamos porque era el tiempo en que faltaba que el chileno tuviera una sonrisa, una entretención. Porque estábamos viviendo tiempos difíciles, licenciado, y usted Sí. lo sabe. Y en eso nosotros hicimos todo lo posible por darle la entretención y ese airecillo a fiesta Sí, que tiene el Risenberg. chileno, porque, como decía Charly García, la alegría no No solo solo es brasilero, nacional. claro. También hay que decirle a nuestro público que Sergio Risenberg es responsable de la programación de Semana Santa durante mucho tiempo. Él fue el encargado de que quedara grabada a fuego la historia de los pastorcitos de Fátima, El Manto Sagrado y, por supuesto, la gran película Jesucristo Superstar. Inclusive hubo un intento de Risenberg, esto no está totalmente confirmado. Él estuvo detrás de la producción de Jesucristo Superstar en su versión chilena también. Eso es cierto, Sergio, ¿no? Por supuesto, con grandes de la televisión. Pablo Abraira como Jesucristo y Juan Carlos Duque en su condición de Judas, creo. Y estaba eh, Eduardo Rabani, participó también Fernando Alarcón. También. Eh, la verdad es que fue una superproducción chilena que yo creo que no tenía nada que envidiarle a la que habían hecho acá, en mi segunda patria. Exacto. Ahí en la lejana playa de Escondido Beach, es una tautología, pero se llama Escondido Beach, en Malibu, California. Bueno, damos inicio a este programa y esto es un formato un tanto extraño. Tenemos a Riquelme lesionado y por lo mismo no pudo, ya digamos, en el precalentamiento se vio que no estaba en condiciones de entrar a la cancha, así que estamos con nuestro... No se cuida muy bien Riquelme, ¿eh? No se cuida muy bien. Exactamente, con la camiseta número 11, desde la legendaria comuna de San Joaquín, el cientista político compañero Juan Carlos Gómez Leito. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Qué tal, licenciado? Un gusto saludarlo. Un gusto saludar a Sergio también. Y yo me uno a las primeras palabras que decía Sergio con respecto a la fisonomía y al perfil de nuestro conductor, que yo más que nada diría que aparte de todas las cosas que dijo Sergio, tal vez puede ser que esté enamorado, por eso se ve tan bien, Es pues. posible, es posible. Entonces, Sí, es posible. el amor puede haber llegado en el otoño, en vez de la primavera, a Es Gustavo, verdad, así que es verdad. bienvenido, sí, amor. Ya lo dijo Juan Pablo II, el amor es más fuerte. Exacto. Más todavía en estos tiempos que corren, ¿no? Exactamente, claro. Bueno, este programa tiene un dejo de emergencia, tiene un dejo de gravedad. Este programa tiene un carácter impostergable en un cierto sentido. La semana pasada discutimos en este mismo formato al costado de la cancha
lo ocurrido el 29 de marzo pasado, una fecha que coincidentemente conmemora la ejecución de compañeros durante los años 84 y 85, durante el periodo uno de los periodos más oscuros de la dictadura, y que es reconocido por lo mismo como el Día del Joven Combatiente. En dicha fecha, el gobierno, de una manera probablemente intencionada, se eligió para aplicar y someter a consideración del Parlamento una batería legislativa llamada Agenda de Seguridad, que, como ya dijimos en el programa anterior, constituye probablemente uno de los ataques más feroces, uno de los atentados más completos, no solo al Estado de Derecho en nuestro país, sino que en general a las libertades democráticas. Esto durante esta semana, importantes académicos, profesores de Derecho Penal, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de base, se han pronunciado en contra, particularmente dentro de estas normas de la ley Retamal Naín, que es una ley que es una especie de amnistía anticipada, en virtud de la cual se confiere impunidad a la policía, lo que ha sido denominado el gatillo fácil, aun cuando la expresión gatillo fácil se queda un poco corta, porque lo que hay acá en realidad, como decía, es una amnistía anticipada. Convenientemente, cada uno de los movimientos en la aplicación de esta norma ha ido acompañado de la muerte de un carabinero. Esto ocurrió el domingo 27 de marzo, 26 de marzo, perdón, fue la madrugada, el 26 de marzo, motivó entonces que el día lunes y martes se votara esta ley. Eh, y una vez terminada esta tramitación, otro carabinero en altas horas de la noche del día de ayer en Santiago, de ayer miércoles 5 de abril, rubrica este proceso. El hecho tuvo como efecto inmediato que un sector del gobierno que es Apruebo Dignidad, donde está el Frente Amplio y el PC, habían determinado concurrir al Tribunal Constitucional respecto de una norma en particular de este paquete legislativo, y ya ha anunciado Revolución Democrática a esta hora, en la mañana del día jueves 6, que desistirán, con lo que entendemos que en un sentido práctico la ley en cuestión va a estar vigente y se va a hacer ley de la manera como lo requirió el Partido Republicano el día de ayer, de que el gobierno debía promulgar y publicar la ley en horas de esta mañana, y muy probablemente lo que va a hacer el presidente Boric va a hacer cumplir con el mandato de la derecha de la manera como lo ha venido haciendo, al menos en los últimos 6 meses. Quiero culminar señalando lo siguiente, para darle el paso a Juan Carlos. Estamos en un momento que es extraordinariamente grave. La situación es extraordinariamente grave. Nosotros tenemos la firme convicción de que avanzamos a la estructuración de un Estado policial. Este gobierno que ocupa buena parte del tiempo en solazarse, destacando los y las ciudadanos, con una serie de alusiones a la política de minorías y a las cuestiones ambientales, en general a una pirotecnia totalmente alejada de los conflictos sociales, con esa misma parsimonia con que nos sonríen los personeros del régimen, han venido aplicando medidas que son gravísimas, y que son gravísimas tanto en lo que representan en lo inmediato, desde un punto de vista simbólico, como la reinstalación de las ametralladoras UCI para los patrullajes policiales por parte de carabineros, la misma que fuera retirada luego de la ejecución el 25 de agosto del 2011 del compañero Manuel Gutiérrez, sino que también en un sentido más general. Tenemos información de que se ha discutido en altas esferas del gobierno la posibilidad de declarar estado de emergencia al menos en la región metropolitana y también eventualmente también en la región de Valparaíso, y esto ha ido acompañado con un paquete de intervenciones de 30 comunas. Ya ha habido allanamientos durante la noche recién pasada, y esto nos pone en consecuencia a las puertas de una transformación
del régimen, que muchos han calificado equivalente la dictación de esta ley a la ley maldita de González Videla. Juan Carlos, ¿cómo ves este giro político que ha tenido lugar esta última semana? Bueno, yo coincido contigo, Gustavo, al señalar que esta situación que vive el país en las últimas 3 semanas es de gravísima, eh, voy a decir una situación reiterativa, una gravísima gravedad. Es muy grave lo que ha acontecido, fundamentalmente en dos líneas o varias líneas que uno podría tomar para hacer el análisis, ¿no? Una son las transformaciones legislativas que ha incurrido el gobierno haciéndose cargo de una agenda de seguridad que hace un tiempo a esta parte venía promocionando la derecha, y la derecha venía planteando esta situación desde el gobierno de Piñera en adelante, ahora el gobierno de Gabriel Boric se hace cargo de ella y le coloca toda la urgencia y todas las indicaciones que ellos consideran que son pertinentes. Eso genera una situación. La otra situación que uno observa también es esta creciente ola violenta de la delincuencia que azota al país, y no solamente en la región de Santiago, sino la región metropolitana, sino que a todo lo largo del país. Han habido una serie de muertes, no solamente de carabineros, que se destaca por sobremanera estos tres últimos carabineros muertos por una acción delictiva, sino también una serie de civiles que han sido asesinados a mansalva con una violencia brutal que no sabemos en qué termina esa situación, porque tenemos muy claro de que cuando se trata de investigar la muerte de un carabinero, ¿cierto? Toda la policía, todo el accionar de las policías se pone en marcha y en poco tiempo se tienen resultados como lo que se obtuvo con relación a la suboficial muerta en Quilpué, ¿no? Que a los pocos horas ya tenían 3 o 4 o 5 detenidos en ese sentido. Y ahora mismo, con relación al carabinero Daniel Palma de anoche, ya se están haciendo una serie de diligencias en la cual ya se tiene, de acuerdo a las informaciones, tomado detenido a un sospechoso. Es decir, la rapidez con que actúa la policía para investigar sus propias situaciones muy amplias y muy rápidas, pero no así en otros contextos, en otras situaciones. Vimos la muerte de una persona arriba de un automóvil en la Quinta Normal, en el que le vaciaron un cargador de una pistola y lo mataron inmediatamente, y sobre ese asunto no se tiene ninguna noticia, no se tiene ningún conocimiento acerca de cómo y quiénes fueron los responsables de esa muerte, ¿no? Digo esto porque me parece que hay que tener claro de que estamos en presencia de una situación delictual muy, muy intensa, que ha tenido como foco de atención la muerte de estos tres carabineros, ¿no? En lo cual hace que esa situación lleve a tomar la decisión de parte del gobierno de impulsar esta ley, que esta es una ley que desde el punto de vista de la derecha y de algunos sectores también del oficialismo es interpretada o es planteada como una ley que va a buscar también controlar, frenar, poner algunos cotos, no a la acción de carabineros, todo lo contrario, sino a la acción de las policías, pero frente a los que son los movimientos sociales, frente a los movimientos de protesta, frente a las acciones de ciudadanas que podrían llevar a esta situación de una criminalización total y completa de lo que son las acciones populares de manifestación, de demandas, etcétera, etcétera. Es decir, acá hay una interrelación entre ambas cosas. Atacar la delincuencia, pero también tener presente que hay que controlar las manifestaciones sociales de las ciudadanías o de los distintos sectores que se opongan a esto o cualquier otro gobierno. Es decir, aquí estamos teniendo una legislación que tiende a reprimir dos situaciones. Una, que es necesaria reprimir y controlar, y en eso yo no me equivoco, que es necesario controlar el crimen organizado, el crimen que está ligado al narcotráfico,
que está ligado a esa situación, y lo otro son las protestas sociales, las movilizaciones, etcétera. Frente a lo primero, que es el crimen organizado, yo tengo la impresión de que acá se está teniendo el resultado de años de no intervención, de no tomar en serio todo lo que significó la expansión y desarrollo del crimen organizado en las distintas poblaciones del país. Esto no es una situación nueva, no es la primera vez que los narcos se enfrentan a balazos en las calles de Santiago o en las comunas de Santiago o en el resto del país. Esto venía ocurriendo desde hace 5 o 6 años de manera sistemática. Los disparos al aire cuando se recibe la mercancía o los fuegos artificiales en las distintas poblaciones es algo recurrente. Yo llevo viviendo en este sector más de 4 años y veo constantemente que durante estos 4 años eso ha sido permanente, no es que venga a ser ahora. Y nunca hubo una intervención, nunca ha habido una intervención de parte de la autoridad ante esos acontecimientos. Se dejó actuar, se dejó hacer, un laissez-faire total y completo en esa línea. Por lo tanto, lo que hoy día se está teniendo es una situación dentro de un espacio en la cual había mucha libertad para hacer muchas cosas, hoy día lo están pagando, entre comillas, ¿cierto? Los propios que permitieron que eso se expandiera. Y los que tenían que haber reprimido, los que tienen que haber allanado, los que tienen que haber supervisado, controlado aquellos espacios, era la policía, eran los carabineros, y ellos no entraban. Eso se sabe, que ellos no entran a determinados lugares, en determinadas poblaciones, en determinadas comunas, en determinados sectores, no entran. Y eso también tiene que ver con lo inoperante que fueron y cómo permitieron que esta delincuencia se extendiera. Un segundo factor que explica esta violencia tiene que ver con la presencia de grupos de extranjeros que han llegado al país en los últimos 3 años a partir de lo que fue el acuerdo de Cúcuta de parte del presidente Piñera, que invitó a todos a venir y todos vinieron, y vinieron de todo tipo, y vinieron sectores fundamentalmente ligados a las redes de violencia de 2 países que se caracterizaron y se han caracterizado durante años por ese grado de violencia, que es el caso de Venezuela y el caso de Colombia. Colombia es un país sumido en la violencia durante muchos años, y cuando hablo de la violencia que está sumida, ¿cierto? Colombia desde el año 47, desde la muerte de Gaitán en adelante, ha sido permanente, pero no solamente la violencia guerrillera, como algunos lo plantean, sino que la violencia en todos los ámbitos. En un momento determinado en Colombia, los que reclamaban el uso de las armas eran 4 grupos: los paramilitares, ¿cierto? La guerrilla, el ejército y los narcotraficantes. Es decir, en ese sentido había una sociedad profundamente violenta, donde cualquier consideración a la policía o respeto a la autoridad policial no existía. Y yo ayer, escuchando lo que se decía, uno puede observar que el acto que se había ahí en el Teatro Caupolicán era un acto de salsa, era un concierto de salsa. Bueno, y uno se pregunta inmediatamente hacia la relación cultural, la salsa, a qué sectores sociales o a qué sectores le agrada. Son los centroamericanos. Y yo no podría... también, ¿eh? Perdón, Juan Carlos, pero eres un destacado bailante de salsa, bailante de salsa. Bueno, yo no digo que la salsa también pueda estar, pero yo diría que estoy seguro de que los que intervinieron ayer y dieron muerte a mansalva a este carabinero, tienen que ser extranjeros. Y ahí también hay responsabilidades del Estado de cómo atacar esa situación. Pero yo tengo la impresión de que en la otra vuelta toco lo que tenga que ver con el gobierno propiamente tal, pero yo quisiera hacer esta distinción entre lo que es el fenómeno de la delincuencia y del narcotráfico y del crimen organizado, que ha tenido ciertas serias consecuencias en los países y que ha llevado a ese tipo de leyes como la que se ha aprobado, la ley del gatillo fácil, que se puso en marcha, por ejemplo, en Argentina durante mucho tiempo,
En Brasil, ¿para qué digo? En Brasil los policías entran disparando a la favela y dando muerte a quien sea, o como el mismo caso de colombiano cuando se estableció la ley de seguridad democrática, en la cual, cierto, se beneficiaba a los policías que encontraban guerrilleros. Y eso dio lugar a los falsos positivos, que fue una violación total y completa a los códigos de los derechos humanos en cualquier lugar. Y eso fue propiciado por un gobierno de derecha como el de el terrorista, el genocida, este señor Álvaro Uribe Vélez, que se caracterizó por eso. Entonces digo que todos están brincados en un complejo situación donde tenemos un presidente bastante poco astuto para trabajar ese Sí, tema. Juan Carlos, pero para agilizar un poco la conversación, yo quiero hacer tres observaciones importantes respecto a lo que ha dicho Juan Carlos. La primera, yo no comparto en absoluto la idea de que exista alguna relación entre la delincuencia y la agenda de seguridad del gobierno. No existe, no hay ni una relación. La motivación política de la agenda de seguridad del gobierno guarda relación única y exclusivamente con la necesidad que tiene el régimen de armarse frente a una crisis de la cual no tiene certeza de si va a existir o no un levantamiento popular. Estos son más bien medidas preventivas, son medidas de golpe preventivo, un poco a la usanza de Bordaberry, ¿cómo se llama? En Uruguay, de estos golpes blancos como los que se dieron también en Perú con Fujimori. Estamos asistiendo a un proceso que tiene esas características. La utilización de la delincuencia es algo que no está relacionado con esto. Eso es lo primero que yo creo que es importante señalar. Acá hay una construcción política realizada por todas las instituciones, y especialmente por los medios de comunicación, orientado a señalar que el único problema que hay en el país es el problema de seguridad y el problema de la delincuencia. La cuestión de la salud, el problema de la educación, el problema salarial, el hambre que campea las poblaciones de nuestro país, no es un problema en ningún espacio político del régimen, para ninguno. De tal suerte que acá lo primero que es necesario señalar eso. Y respecto, establecido, digamos, de que cuál es el carácter de este proceso y dado, cuál es la motivación que tiene, yo me gustaría hacer dos precisiones. La primera, respecto a la naturaleza del delito. El delito en una sociedad capitalista es una mercancía. La burguesía ha hecho en torno al delito una industria. Primero, con los delincuentes propiamente tales, que lucran con ellos, pero también con los tribunales y con la policía. Existe un Por supuesto, por supuesto, forman parte, nótese la tercera persona, forman parte de la misma industria. Y esto es algo que es lo que permite entender por qué hay delincuencia. Hay delincuencia porque hay capitalismo. Y en consecuencia, si queremos acabar con la delincuencia seriamente, lo que tenemos que hacer es acabar con el régimen cimentado en la gran propiedad privada de los medios de producción, porque ese es el origen de la delincuencia. La delincuencia organizada a su turno tiene que ver con estructuras más sofisticadas del propio capital. No hay mafia en Bolivia, no hay mafia en Haití, no hay mafia en los países más pobres del mundo, sí lo hay en los países más desarrollados, en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. Son los países de mayor desarrollo económico quienes tienen estructuras mafiosas más desarrolladas. Y esto demuestra un hecho histórico discutible de que es el capital el que cimienta el crimen organizado. En consecuencia, si nosotros queremos combatir el crimen organizado, no basta con aplicar medidas de seguridad, sino que lo que es necesario es atacar las raíces de esto. Y cuando se habla de atacar las raíces, no es dar oportunidades, como se dice con un tono un tanto eclesial, que tanto le gusta a Risenberg, sino más bien desde un punto de vista político. Desde un punto de vista político, lo que es necesario es combatir el capital, que es la base social de sustentación del delito. Vale decir, ahí donde hay propiedad privada hay robo, ahí donde hay familia burguesa hay delitos asociados a la familia, etcétera, ¿no? Todos los delitos cautelan bienes jurídicos y dichos bienes jurídicos conforman la base de sustentación del régimen capitalista. Y lo segundo, que también me parece importante, es que, para terminar, esto es una idea que me parece medular. En el imaginario que nos está siendo inoculado a través de los medios de comunicación, en el imaginario, la respuesta al problema de la delincuencia, que es un problema social, político, como se ha notado y como se ha demostrado, la respuesta, la solución es penal. Y a veces
Me parece un amigo de Risenberg, Nahuel Moreno, decía que a veces correspondía exagerar, utilizar el maniqueísmo para comprender la dinámica que tenga un proceso social. Si nosotros transformémoslo en los más punitivistas del mundo, que todo el catálogo de delitos del Código Penal tenga pena de muerte. Y no solo tenga pena de muerte, sino que no sea necesario un proceso judicial para aplicarlo, para no hacer dilación, para que el delincuente realmente sepa que hay un aparato estatal comprometido implacablemente en la lucha en contra del delito. Entonces tenemos un Estado que mata a cualquier persona que cometa un delito. Bajo este supuesto, ¿qué es lo que ocurriría? El delito debería acabarse de inmediato. Este es el imaginario. Pero en realidad, ¿cuál es la realidad material? Es que este discurso es un discurso marcadamente fascista, cuyo objetivo en realidad es acabar, es barrer con todas las libertades democráticas. Y para esto propone como solución el protector, que siempre es el hombre que viene con una cachiporra, con un fusil, con una ametralladora, a solucionar el problema. Es quien nos protege. O sea, lo he escuchado muchas veces a través de los medios de comunicación, que la policía nos protege. Eso es una falsedad. La policía nos reprime. Esa es su función social. Hasta legalmente tienen el monopolio de la fuerza pública junto a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas nos protegen, no protegen nuestra patria porque son sirvientes de los intereses del gran capital, ni la policía defiende a la población porque es un sirviente del aparato del Estado, formalmente. Este discurso es totalmente ideológico, esta idea de que nos defiendan. No nos defienden. Que vayan a decirle eso a los vendedores ambulantes, que le vayan a decir eso a los inmigrantes, que le vayan a decir eso a los mapuches que en el sur que se enfrentan todos los días con las fuerzas policiales que son fuerza militar de ocupación. Entonces, cierro diciendo lo siguiente. El discurso punitivista es un discurso que tiene un claro e inequívoco contenido fascista. Y a eso es a lo que está llamando el gobierno. Este gobierno transformador, este gobierno teletubi, por llamarlo de alguna manera, este gobierno que se solaza con las finezas lingüísticas, ha aplicado una política gorila que ninguno de los gobiernos de 1990 hasta nuestra fecha ha llegado. Este es un gobierno de extrema derecha y que se dispone en estos momentos a establecer su propia dictadura. Risenberg quería decir algo. Sí, sí, sí. No, estaba pensando que hay un elemento que por lo menos en los comentarios de la gente aparece bastante, bueno, y mucho en los matinales, evidentemente, pero que debe tener algo de realidad, y yo creo que una realidad bastante tenebrosa, y que explicaría por qué avanza de alguna forma el narcotráfico en el impacto en la sociedad en Chile y en el mundo entero realmente. Estamos hablando de una industria que genera ganancias millonarias que la acercan a la farmacéutica y a la industria del armamento, eh, que tiene un importante centro de producción en Sudamérica. Por lo tanto, uno puede esperar que eso, digamos, el largo brazo del narco, también haya entrado en Chile, específicamente por ser Chile una economía, un mercado de valores que está en constante desarrollo, y en lo cual probablemente deben haber muchas formas de lavar dinero, Sí, claro, eh, claro. que también les permite hacer que eso circule. Pero se explicaría el crecimiento de este efecto en la sociedad justamente no por la poca atención que le han dado los grupos policiales o los legisladores, sino probablemente por la concomitancia que han tenido esos grupos. O sea, la ligazón entre carabineros y narcotráfico, lo mismo que investigaciones, un hecho que aparece constantemente en los diarios y con algunas historias que son simplemente calladas ya a niveles bastante... les entran a robar a los periodistas, les roban justamente el computador donde tenían todos los informes, etcétera, etcétera. La corrupción en las instituciones armadas y de seguridad es una cosa que ni siquiera marca el mínimo de lo que podría tener cualquier persona que pensara simplemente que cree en este tipo de democracia, con estas instituciones, con el Poder Judicial, e inclusive llega a creer que esas cosas son independientes, pero ni siquiera para ese criterio las Fuerzas Armadas ni de Carabineros marcan, son realmente instituciones corruptas.
por lo que el problema de la legislación es que lo hace todavía más grave, porque se les da a esos grupos la posibilidad de usar en forma indiscriminada el armamento y la autonomía como para ejecutar a quien se les ocurra. Y el resultado de eso está en México, el resultado de eso está en Colombia, está en todas partes, que es que estos grupos lo que hacen es asociarse con otros grupos, porque de antes, si el narcotráfico creció fue porque contaba con la protección de estas instituciones. Yo creo que eso es lo más grave, de darle a estas instituciones con ese nivel de corrupción todavía mayor poder de fuego. Era un comentario así, no es un pensamiento que se me vino a la cabeza, licenciado, Muy porque me bien, entusiasmé con las intervenciones de ustedes. Juan Carlos. Sí, mire, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho tanto Gustavo como lo que ha dicho Sergio, porque en resumen, ¿cierto? En última instancia todo se remite al capitalismo y a la forma de actuar del capitalismo en las sociedades latinoamericanas, en las sociedades del capitalismo central, donde sea. Como bien dice Gustavo, ¿cierto? El capitalismo de una u otra manera genera las condiciones para que exista el delito, la delincuencia, el robo, etcétera. Esto ya Marx lo decía cuando se dedicaba a estudiar el robo de la leña, muy específicamente en la Alemania del siglo XIX. Ahora yo tengo la impresión de que si uno analiza específicamente lo que ha pasado en la sociedad chilena en los últimos años, yo tengo la idea, siguiendo a una extraordinaria socióloga y antropóloga feminista, que va a estar dentro de esta semana, o ya estuvo ahí en Valparaíso, si ustedes la fue a ver o ustedes la fueron a ver, que son, o Gustavo, que es de Valparaíso, la doctora Valencia, que es ella la que escribió hace algunos años atrás un libro que hace mucho sentido a la situación que vive Chile hoy día. Ella habla del capitalismo goré. Y el capitalismo goré, usando el concepto goré como las películas goré, que son extremadamente sangrientas, extremadamente violentas, ¿cierto? Para referirse a una Gore nueva le fase. dice Risenberg, Gore, le dice, ¿no? Gore, cierto. Pero yo lo digo en español, lo digo tal cual como se escribe, ¿no? Gore. Y este capitalismo gore es justamente, ella explica en ese libro maravilloso, en la cual son las interrelaciones que se da en esta nueva forma de operar del crimen organizado, donde cabalmente convierte no solamente a la mercancía, a la cocaína, sino que a todos los sujetos que están dentro en una maquinaria, ¿cierto?, delictiva, en una maquinaria productiva del sentido incluso de la vida. Ella trabajó y trabaja, ¿cierto?, en el colegio de la frontera norte, en México, en Tijuana. Por lo tanto, ahí tiene bastante para poder explicar lo que es el capitalismo gore. Yo tengo la impresión de que estamos entrando en esa situación en Chile, en esta situación donde la muerte como digo, no solo, no solo, lo decía mi primera intervención, no solamente de carabineros o de personas ligadas al aparato represivo del Estado, sino que también de civiles. Entonces, cuando ya esto comienza a ser una maquinaria de la forma como actúa este capitalismo gorila, este tipo de delincuencia organizada en la sociedad, estamos ante un grave problema. Ahora, si yo sigo el racionamiento lógico que hace Gustavo y el mismo que hace Sergio con respecto a cómo se debe solucionar o cómo se debe poner fin a esta situación, lo único que queda dentro de la lógica que ellos han planteado es la posibilidad de hacer la revolución, la revolución social que permita, ¿cierto?, poner fin al capitalismo. Y yo me pregunto, y esa es la gran pregunta que nos venimos haciendo desde tal vez hace 50 años en adelante y con mayor fuerza a partir de los últimos 4 años después del 19, si tenemos capacidad o si la sociedad chilena o los individuos que habitan en la sociedad chilena, ¿cierto?, son capaces de plantearse una lucha de esa naturaleza. Es decir, hay en Chile un conjunto de personas lo suficientemente grandes para impulsar una lucha social que nos permita sacarnos de encima no solamente este gobierno, no solamente estas instituciones corruptas, no solamente a todo lo que existe del capitalismo actual,
sino para construir una nueva sociedad. Esa es mi pregunta. Pero mientras tanto acumulamos ese conjunto de fuerza social, política, necesaria para hacer ese proceso revolucionario, ¿qué hacemos? ¿O qué se hace entre medio de eso? Es decir, Bueno, dejamos... no respaldar a Carabineros, como una cosa básica. Bueno, pero digo, dejamos que este capitalismo goré nos siga dominando y nos vamos involucrando de una u otra manera toda la ciudadanía en él, o cómo lo frenamos. Esa es mi pregunta. Yo no estoy con esto diciendo que yo respalde a Carabineros, no estoy diciendo que respalde a las Fuerzas Armadas, porque acá siempre se confunde cuando uno expone las cosas. No estoy diciendo eso, tampoco estoy diciendo que vamos a respaldar a un gobierno timorato, sometido, servil del capitalismo y de los intereses del capital, como es el gobierno de Boric, no solamente el capitalismo Correado también se le dice al gobierno, sino que también del capitalismo internacional. Lo hemos visto en la última semana, ¿cierto? En los últimos días, conversar con Zelensky de Ucrania sin ninguna consideración ética o moral o política de lo que significa esa situación, involucrándose en un conflicto internacional que a todas luces las sociedades periféricas no tendrían por qué tomar partido por uno o por otro lado, ¿no? Pero ahí está. Pero, ¿qué hacemos? Esa es mi pregunta. Porque uno puede hacer mucho análisis, puede hacer mucha precisión de estas cosas, tener una excelente descripción de los fenómenos, tener una excelente teoría que explicativa del asunto, pero hoy día lo claro es que ayer mataron a un carabinero, pero mañana pueden matar a un vecino de la comuna de San Joaquín. Ayer, fíjate este grado de violencia que existe en la sociedad actual. Aquí en San Joaquín, hace una noche atrás, un grupo de vecinos se organizó y fueron a quemarle los rucos a un conjunto de personas que viven en la calle. Y el alcalde sostuvo que no tenía instrumentos legales para intervenir ni a favor de los rucos, de toda esta gente, ni controlar a los vecinos. Entonces, de una u otra manera, este es un problema que no trasciende, ¿cierto?, las situaciones que hemos descrito, sino que tiene que ver cómo se está instalando en la sociedad chilena grados de violencia, que la única forma de solucionar las cosas es a través de mayor violencia. Entonces estamos en una situación caótica, de crisis total, como bien se sostiene, y que esto va a tener que ser solucionado de alguna forma, ya sea como quisiéramos todos nosotros, a través de un nuevo levantamiento popular que nos conduzca a realmente llevar a cabo una revolución, porque lo que pasó en octubre, no pasó de ser una insurrección que ni siquiera alcanzó los ribetes de rebeldía y menos de revolución. Y por lo tanto hay que plantear aquello. Pero mientras tanto, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si nombramos, si elegimos a otro gobierno, no creo que vamos a tener mejores resultados de los que hemos tenido hasta ahora. Yo lo que creo es que... Yo solamente quería aclararle al público, porque me ponen en la misma posición que el licenciado. La verdad es que tenemos una cierta relación de amistad, se podría decir, pero en términos ideológicos nosotros somos como el aceite con el vinagre. En una ensalada César. ¿Ah? Una ensalada rusa, dice usted. No, la ensalada César, pero la criolla, aquella que lleva... Correcto. Aceite y vinagre. Y limón también. Sí. Bueno, así es. Sobre este punto, nosotros tenemos que ir cerrando el programa. Yo solamente quería hacer una aclaración nomás, que lo importante es saber si estas medidas es un avance, porque bueno, no tenemos nada más que hacer y la verdad, como la otra es la revolución, no estamos en condiciones, pero estas medidas son un avance. ¿Algo es algo? Bueno, a ver, interesante la forma de plantearlo. Indudablemente, estas medidas no son un avance, y si son un avance, son para el régimen, lo son para la burguesía, lo son para los explotadores, y son un avance en contra del pueblo trabajador, en contra del pueblo explotador. Eso es algo sumamente... Nosotros podemos hacer una valoración de que van en la dirección correcta, como hace mucho frente a la izquierda.
No. Estas medidas deben ser consideradas un ataque a los trabajadores. Lo primero. La segunda cuestión, que yo creo que tiene aún más relevancia que lo mismo, y que es lo que preguntaba Juan Carlos, no se trata, obviamente, de decir lo que hay que hacer acá para enfrentar la delincuencia del socialismo. Es una perspectiva general para analizar el tema. De lo que se trata, sí, es de que la solución de esta cuestión es política y pasa por la actividad y por la organización popular. No hay manera de poner fin a la delincuencia sino mediante el fortalecimiento de las organizaciones de base, de las organizaciones de trabajadores, de las organizaciones de las poblaciones. Son ellas las que están en condiciones, sí, solo sí, de poner fin a esta situación, porque esas son las organizaciones de defensa o de autodefensa, como decía Marco Riquelme en el programa anterior, popular. Esas son las formas de enfrentar a la delincuencia en tanto una expresión de descomposición capitalista. Jamás, pero jamás de los jamás, y eso es muy importante que quede claramente establecido, nosotros nos vamos a prestar para servir de tapadera a la campaña política de victimización y de ensalzamiento de una organización criminal como Carabineros de Chile, porque es una organización criminal, y no solo por los casos de corrupción, por su participación sistemática en crimen organizado, robos de cajeros automáticos, drogas, como se hizo un poco bromeando, casos aislados 45.430, ¿no? Esto es algo que no solamente está ahora. No nos olvidemos quiénes fueron los que dieron muerte a los hermanos Vergara Toledo y quiénes degollaron a los degollados. No nos olvidemos quiénes fueron los que masacraron a los pobladores en Pampa y Rigoy en 1968 en Puerto Montt. La masacre de campesinos de Ranquil, etcétera. La construcción misma de la institución de carabineros que se hizo por parte de una dictadura como fue el gobierno de Ibáñez, tuvo por finalidad poner en una sola mano estructuras policiales de matones, como por ejemplo la policía de caminos del siglo XIX, que eran estructuras que dependían directamente de los latifundistas aledaños. Entonces, la construcción de las organizaciones policiales siempre y solo sí son estructuras para la represión del pueblo. Y en consecuencia, vamos a usar una metáfora que hemos usado muchas veces. El Frente Amplio nos propone una discusión sobre si el campo de concentración es ambientalmente sustentable, si fue construido con perspectiva de género, si tiene adecuado su sistema de alcantarillado y de electricidad. El problema no es la formalidad de la institución, el problema es cuál es su contenido, porque el campo de concentración, en tanto sea un lugar para llevar presos y meterlo a los hornos, no importa si es sustentable, si es ecológico o si se hizo con perspectiva de género, que de alguna manera es lo que se nos está planteando, que la solución sería, y esto es algo ridículo de la ridiculez máxima, enseñarle derechos humanos a la policía. Enseñarle derechos humanos a la policía equivale a tratar de enseñarle derechos humanos. No sé, no me quiero quedar acá nomás, pero todo el mundo entenderá a quién nosotros podríamos pretender el punto, para mí, el punto es ese, y creo que nosotros estamos al borde de la instauración, digamos, de una dictadura. Hay rasgo inconfundible de la conformación de un Estado policial, que es lo que se busca. Esto es fascismo, como dice nuestro gran amigo Julio Cortés, que él a su turno lo citaba, esos numerosísimos autores que siempre cita Julio. Ahí donde hay un movimiento fascista, hay una revolución frustrada. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Juan Carlos. Indudablemente acá la frustración del proceso revolucionario abierto en octubre del 19 ha abierto las puertas para que este gobierno que llegó haciendo el saludo de Dalai Lama, hoy día esté agitando los demonios del fascismo. Que en este momento se esté discutiendo y se plantee que la solución a los problemas en este país pasa por la ocupación militar del país, es objetivamente plantearse la creación de una dictadura. Y que no vengan a decir que esto es el resultado del triunfo del rechazo. Esto es parte de la política sustancial con que ellos han decidido actuar en contra del pueblo, no solo en materia represiva, también con la flexibilización laboral, como lo hacen con la ley de 40 horas, que es un ataque bajo la línea de flotación de todas las conquistas de los trabajadores durante más de un siglo. También con el TPP-11, que es un tratado colonial. Este es un gobierno antipopular y en ese sentido debe ser anatemizado. La izquierda tiene que organizarse contra Boric, tiene que buscar formas de organización y tiene que buscar formas también de ir ganando autonomía, de volver a ganar la calle, y ese creo que es el camino. Revísame un poco y para cerrar, Juan Carlos. Muy cortito nomás para que el público entienda cuál es mi posición y no se me mezcle con el licenciado, que yo respeto por supuesto, pero que
generalmente no comparto. Así es. Yo creo, estoy de acuerdo con el licenciado que es importante que los vecinos se organicen y que sean la primera línea, digamos, en la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y otro tipo de actividades que perturben la tranquilidad de sus vidas, porque son las personas en sus propios lugares los que pueden defender su estilo de vida, la forma que tienen de organizarse, etcétera. Pero si fuera necesario y hubieran enemigos de mayor volumen, yo estoy de acuerdo con que hayan leyes mucho más drásticas, que hayan instituciones que el Estado, si fuera necesario, también aumente su poder de represión. El problema que yo tengo con esto es que las instituciones no son las actuales, digamos. Si uno le da el poder a estos tribunales, si uno le da el poder a esta policía, si le da el poder a esta prensa, la verdad es que lo único que le está dando es mayor poder de fuego y de muerte a quien es efectivamente el enemigo de la propia gente. Por lo tanto, cualquier Como dice, medida que como dice un grupo mexicano, si le das más poder al poder, más fuerte te van a ir a joder. Sí, ¿no? Juan Carlos. usted es muy, sí, es un caballero, usted es un caballero. Claro. No dice eso en la letra, Ay, no. muy bien, sí. Sí, es que estamos en horario para Dice, niños. sí, Juan Carlos. eh, sí, en realidad la situación es grave. Yo creo que la descomposición de las instituciones políticas y sociales que viene arrastrando este país desde hace ya unos 10 años o más es total y completa. Por eso yo he sostenido en diversos escritos que esta es una sociedad, la sociedad bajo la condición neoliberal es una sociedad sin futuro porque no tenemos desde adentro de la sociedad neoliberal la solución para construir un futuro mejor. La única forma que queda es romper esa condición para constituir una nueva sociedad. El tema central que si uno analiza el hecho de que estamos ya cercanos a cumplir 50 años del golpe de Estado de 1973, uno tiene dos impresiones sobre esto y que están ligadas con todo lo que hemos estado conversando y discutiendo esta mañana, ¿no? Esta mañana, tarde, noche, de acuerdo a la gente como lo ve, ¿no? En primer lugar, el golpe de Estado del año 1973 fue un golpe que buscó terminar con un proceso revolucionario que conducía a la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende. Y, ese proceso tenía como norte la construcción del socialismo. Y al mismo tiempo, el golpe de Estado tuvo otra condición, que fue destruir la democracia liberal burguesa de ese momento, que había permitido, dada la norma existente, que llegara al gobierno una coalición marxista y que tuviera esa pretensión de construir una vía democrática hacia el socialismo. Por lo tanto, destruir el gobierno popular, destruir la democracia y al mismo tiempo un tercer propósito que tuvo ese golpe fue reestructurar el capitalismo y esa reestructuración nos lleva a esta sociedad neoliberal. Pero ¿qué es lo que pasa dentro de esos 50 años? Y creo que decirlo con claridad, en los últimos 50 años ha habido una renuncia política, ideológica, teórica, histórica de muchos sectores a luchar por una sociedad socialista. Y eso queda claro en los 50 años. Los partidos de izquierda tradicional, con excepción de algunos, por cierto, abandonaron completamente la lucha por el socialismo. No hay ningún proyecto que se haya levantado a nombre del socialismo de los últimos 50 años, que concitara el apoyo de la sociedad, de los sectores populares, de los sectores trabajadores, etcétera. Lo Está que sepultando, sí está sepultando, ayuda, perdone, Juan Carlos, ¿está sepultando a García Linera con esa afirmación? estoy hablando de Chile y García Linera, curiosamente, si me pregunta por García Linera también sepulta de una u otra manera la lucha por el socialismo cuando él plantea que la lucha del movimiento social y popular e indígena, la plebe, como él lo llama para el caso
boliviano es la lucha por el capitalismo amazónico, que es una fase, según él, de construir capitalismo, porque él dice que la única forma de llegar al socialismo es construyendo capitalismo previo. Entonces, estoy diciendo de Gracias. que hay una renuncia a la, no solamente en Chile, sino que en América Latina, incluso en Europa, por una serie de factores que sería largo enumerar acá, pero hay una renuncia a la lucha por el socialismo. Entonces, cuando no se tiene un horizonte de posibilidades, no se tiene un horizonte de futuro, nos damos vuelta en este eterno presente violento que estamos viviendo ahora, como digo, y lo caracterizo siguiendo a Valencia, ¿cierto? Como un capitalismo gore extremo. Entonces, en ese sentido, lo que habrá que comenzar a discutir, a elaborar entre todos los grupos que lo reconocen Eh, tenemos un problema. como opositor al capitalismo en su totalidad, de construir este proyecto que sociales, políticamente, al tema de la delincuencia, nada, sino darle solución cabal a la sociedad entera, porque toda la sociedad chilena está inmersa en esta situación y no sabe cómo salir de ella. Eso es lo más dramático. Esa es mi opinión con respecto a esta situación. Podemos dictar todas las leyes como bien decía Sergio, dictar todas las leyes, represiva o más represiva, menos represiva, pero no se va a terminar el problema porque el problema, como bien decía Gustavo, está en el meollo del asunto, que es la existencia de un capitalismo salvaje. Fíjense que yo lo que he podido dar cuenta de que cuando el capitalismo ha sido más salvaje en este país, con el neoliberalismo, la propuesta de socialismo ha desaparecido. Y cuando era menos salvaje, no digo que no lo fuera, en el periodo anterior se pudo construir un proyecto socialista a la manera como se construyó, pero era una alternativa para los sectores trabajadores, para los sectores populares, para los campesinos, para las mujeres, para los estudiantes. Ese proyecto, ¿cierto? Hace 50 años fue derrotado, fue destruido, y de ahí no ha emergido hasta el día de hoy nada. A 50 de años todavía tenemos que pensar que el futuro es igual a socialismo. Bueno, manteniendo viva esa llama se encuentra este programa, Juan Carlos. Sergio Risenberg, ya estamos, la producción me llegó ya un ultimátum, esto de terminar sí o sí. No sé si hay algún anuncio que quiera hacer, alguna película, algún libro, alguna cosa especial, alguna alarma que prender, algo. No sé, Juan Carlos, Sergio, si les queda alguna cosa para ir cerrando el programa. Sergio. No, a mí me parece que hay señales muy terribles a nivel internacional. La escalada militar, armamentística sigue su curso. En la guerra de Ucrania se están usando ya semana tras semana, se aumenta aún más el nivel de tecnología del armamento. Se sospecha que los rusos por eso no han puesto todo el armamento ni han terminado con la guerra rápido porque esperaban el ingreso mayor de la OTAN, y el compromiso mayor de la OTAN significa acercarnos más a una guerra nuclear. La verdad, licenciado, que yo prefiero parar acá, porque lo que viene, si sigo con este tipo de comentarios, el público del programa se podría deprimir, pero le quiero hacer un adelanto. Nosotros vamos a tener un programa exclusivamente hablando de qué ocurre a nivel internacional, la guerra en Ucrania, con un invitado de fuste que ya vendrá y que es un secreto por el Me momento. sobraron el nombre por ahí, pero no sé si será, así que no me animo a decirlo. Juan Carlos, ¿alguna charla? Ya mencionó a Valencia, usted. Alter en Valencia, como es conocida esa compañera que estuvo acá en Berlín. Mira, yo recomendaría si yo recomiendo el día de a las Pascuas, va a estar Valencia junto con Alejandra Castillo en una charla y en la feria del libro de las ciencias sociales en Recoleta, y creo que sería oportuno que mucha gente fuera a conversar o a escuchar a esta antropóloga y socióloga mexicana brillante en el análisis del tipo de capitalismo que está dominado por la violencia core, como he dicho, y creo que Chile estamos entrando en esa fase.
en esa fase. El capitalismo coreano explica, por ejemplo, el desaparecimiento de 43 estudiantes en la Yoshinaga, y que no tiene ningún tipo de solución y ningún tipo de resolución. Eso es lo que refleja lo que tú bien decías, Gustavo, esta situación de un Estado policial, de un Estado cómplice, de un gobierno cómplice. Ya han pasado 3 gobiernos ya de esa época, incluyendo el de López Obrador, que no han tenido ninguna solución para dar con los culpables. Se tienen algunos culpables, pero muy relativos acerca de esa situación. Entonces, y el capitalismo coreano sigue actuando. En México lo vimos, y con esto termino para demostrar cuál es la gravedad del capitalismo coreano, de la quema de 43 personas en un recinto de encierro migratorio en Ciudad de Juárez, si no me equivoco, en México. Eso es violencia coreana. Eso es violencia coreana. Entonces ahí estamos. Y para eso las soluciones ya las hemos conversado, ya las hemos planteado, y creo que si no avanzamos en eso, no vamos a terminar sucumbiendo en esta situación. Eso, estimado Gustavo, y que tengan un buen fin de semana. Bueno, el narcotráfico en México durante mucho tiempo fue una historia de bandoleros y policías. Cuando se metió al ejército en la pelea, ellos mandaron gente a especializarse a Estados Unidos. Les voy a dar un dato a usted y al público. El fuerte se llamaba el Fuerte Hood, que es donde organizaron a grupos de militares mexicanos, la elite militares mexicana. Marinos. Esa elite mexicana se transformó en el grupo Los Zetas, y desde ahí en adelante empezó toda esta campaña de desmembramientos, cortes de cabeza, porque parte de la táctica de estos grupos es sembrar el terror derechamente, como lo hicieron ISIS para el licenciado, porque el licenciado dice ISIS, pero hay gente de otros países que pronuncia en la forma inglés ISIS en Siria, que tienen muy parecido, y lo hicieron los paramilitares en Colombia también. Hay una constante de esos grupos. Bueno, hay una... agregando un dato a lo que dice Sergio, la guerra contra el narco que implementó Calderón, hace algunos años atrás, el presidente Calderón, provocó nada menos que cerca de 60.000 a 70.000 muertes de civiles, dentro de ellos muchos dirigentes de organizaciones sociales de base. Bien, la guerra contra el narco no solamente fue contra el narco, fue también contra las organizaciones sociales populares. Indudablemente, yo me quiero quedar con esta última idea, la ofensiva que en este momento el gobierno está supuestamente protagonizando en contra del crimen organizado. En primer lugar, no ha adoptado ninguna medida que sea concordante con dicha finalidad, lo único que ha hecho es garantizar la impunidad para las fuerzas policiales. Esta medida indudablemente tiene un objetivo muy distinto, que es arrasar con las organizaciones populares, impedir todo tipo de resistencia a un programa absolutamente antipopular como el impulsado el gobierno. Es ese el escenario en el que nosotros nos encontramos. Ahora es el momento de hablar de fascismo, ahora es el momento realmente de hablar de la reagrupación de las fuerzas de la izquierda, de la reagrupación de las fuerzas populares, de las fuerzas de los trabajadores, con la finalidad de ir recuperando los espacios políticos, de ganar la calle y de ir trabajando en la perspectiva de la única solución a esta ominosa situación en la cual estamos sometidos, cuál es la de un nuevo levantamiento popular. Bueno, siendo la hora indicada y estando debidamente facultado por nuestro distinguido director Sergio Risenberg, pongo término a las discusiones de este importante programa político. Y no sin antes invitarlos a suscribirse al canal, a hacer clic en la campanita para que sepan cada vez que nosotros subimos nuevos contenidos, a comentarlos, a poner me gusta, a reventar el botón de like, porque de esta manera nos ayudan a que estos contenidos se difundan de manera más profunda, más extensa, que aumentemos nuestra audiencia en un momento que, como ya nos han dicho nuestros comentaristas en el programa, somos de los pocos programas que seguimos agitando la bandera de la resistencia y de la lucha popular. Estamos transitando hacia momentos hacia momentos oscuros, y es muy importante el debate político. Las ideas que acá se han expuesto, por cierto, no son verdades reveladas, sino que están puestas
al servicio de una lucha más amplia. ¿Qué más queremos nosotros? Que este programa tenga el hálito de aquella conversación que se tiene al calor de una barricada. Muchas gracias, Sergio Risenberg. Muchas gracias, Juan Carlos Gómez Leighton. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Y como siempre, matando al rey. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.